y consumió a todos los soldados y el capitán. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. ¿Quién lo hizo? Amén. ¿Quién lo hizo? Amén. Por Aleluya. medio de un hombre que tenía fe, convicción, fe, convicción, fe, convicción, fe, convicción. Gloria a Dios. Aleluya. Si cuando usted tiene fe y convicción, ya se lo he dicho varias veces, nadie lo puede tocar. Fíjense que venía una mujer, se lo dije una vez, sí, otra vez. Venía una madre con su hija. Bueno, está bien, pero el hombre traía un puñal. Usted mira a un hombre con un puñal que viene detrás de usted, ¿qué hace usted? Se muere de nervio, cruza las piernas, como hizo Baltasar. Oiga, y la madre, la hija comenzó a gritar, como algunos de nosotros seguramente. ¡Comenzó a gritar, no matan! Y la madre solamente volvía a ver la fe, la convicción. Mire, en el nombre de Dios, te ordeno que te detengas. Y en el momento que dijo eso, cayó al suelo. ¿Quién lo hizo? Dios. Aleluya. ¿Ella era Elías? No era Elías. Pero tenía el poder de Elías, porque cada uno de nosotros tenemos el mismo poder. La misma autoridad. Lo único que necesitamos es creer. Amén. Aleluya. Gloria a Fíjense que Dios. fui a Centroamérica y me salió una pandilla. Y vino uno y me dice, ya vas a ver, que agarró una piedra y me iba a estampar supuestamente. Solo, muerte, carne, agarró la piedra. Entonces yo estoy como Elías. Si tirar la piedra, yo te seco la mano. Sencillito. Si tirar la piedra, yo te seco la mano. Y fíjense que el mismo dio testimonio afuera. Dice que hizo el intento y le gastó el gatito. Y tuvo temor. Y dijo, claro, aquí se fue con miedo. Y después decía, ese hombre, ese señor de esa casa, tiene algo. Tiene algo. Ay, ya no vuelvo a ir. ¡Hay peligro! ¡Peligro! ¡Hay peligro cuando alguien se mete con usted! Porque usted es un hijo de Dios. Ay, de los que tocaren a los ungidos de Dios, nadie lo puede tocar a usted. Ay, de los que tocaren a los ungidos de Dios. Por eso, ¿cómo se llama? Elías iba delante de Dios con el poder y el espíritu de Elías, el poder y el espíritu que está en nosotros. Amén. Aleluya. Oiga, y era un hombre rudo, Gloria a Dios. violento, no tenía fineza, cortesía. Bueno, pues no era cortés. Él le decía la verdad en su cara. Le decía a la gente de ese tiempo que venían a él, a los fariseos y a los saduceos: ¡generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ese es el mensaje que tenemos que predicar nosotros ahora. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que predicar nosotros ahora. Aleluya. ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gloria a Dios. Aleluya. Haced pues, le decía, frutos dignos de arrepentimiento, conviértanse de su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Conviértanse, pero de corazón. Amén. No de labios ni de oídos. Porque Jesús una vez dijo de la gente que decía: Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Jesús dijo esta palabra: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, y su temor a mí es mandamiento de hombre que ya ha sido enseñado. Es decir, son personas que no tienen una relación personal con Dios.
Son personas que no conocen a Dios. Son personas que dan con el pecho golpeando. Y a la Ave María, Madre de Dios. ¡Por favor! ¡Señor! Dice que no hay otro Dios entre los hombres. Los hombres. Por medio del cual vamos a ser salvos. Solamente por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén, aleluya. No tiene que andar invocando a María, por favor. Ya han hecho de María una diosa. Mire, ya María es una diosa. Es la cuarta persona en la Trinidad para ciertas personas. Le rezan a María, se duermen con María. Todo María. Todo es María. No, solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. Un intermediario. Gloria a Dios. Fíjense que antes de que mi mamá muriera, me tocó ir a visitarla. Y el Señor me dice, en una visión, ya le llegó el tiempo a Santana. Oye, qué raro, dije yo. Pero inmediatamente caí en cuenta que era. Mi mamá tenía un santuario pequeño y un santito que se llama Santana. Oye, un santito que se llama Santana. Ella le daba, ¿cómo se llama? Oraciones. Pero no muchas, porque no era muy religiosa tampoco. Pero era santanera. Ahí estaba Santana. Y el Señor me dice, ya le llegó, hijo, el tiempo a Santana. Entonces yo llego a la casa, le digo, mamá, antes que se olvide, primero quiero cumplir con Dios. Y después con los demás. Pero primero Dios. El Señor me dijo que le llegó el tiempo a Santana. ¿Y qué significa eso, hijo? Significa, pues, lo que dice la Biblia de Deuteronomio, que la escultura de sus dioses quemará en el fuego, para que no sean malditos con ellos, y no meterás abominación en tu casa. Y usted ha metido la abominación de Santana en esta casa. Ahora hay que quemarla. Amén. Gloria a Dios. Dios, aleluya. ¿Sabe que para sorpresa mía se fue a dormir y se llevó a Santana? Se fue a dormir con Santana. Supuestamente no era idólatra. Ella no idolatraba, pero era idólatra. Santana estaba pegada en su corazón. Y la palabra de Dios dice que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Los idólatras tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si usted tiene santos en su casa, ¡crémelos! ¡Échelos al fuego! Me dice que una tía mía tenía un santo. Y la hija es curiosa porque tiene dones espirituales. Y miraba que se movía el santo y le quedaba viendo para acá. Ay, Dios mío. Y él me dice a mí, ¿qué es? Pues sí. Ahí está el espíritu. Detrás de cada ídolo, dice la palabra de Dios, se esconde un demonio. Entonces, ahí estaba escondido el demonio. Vengo yo, si damos el caso de mi mamá, oigo, dejó el santo en la casa, en la cama, se levantó y se le olvidó andarlo con ella. Oiga, yo pasé por allí y miro a Santana. Como dice la Biblia, tienen pies y no se pueden mover. Tienen manos y no pueden palmar. Tienen ojos, no pueden ver. Oídos, no pueden oír. Y yo la miro allí y digo, ya te llegó tu tiempo. La agarré, me la llevé. Y después mi mamá, dije, yo la voy a encontrar primero porque no sé cuál es la reacción de mi mamá. Fíjense que hay personas que se pueden morir. Se les quita un ídolo. Se pueden morir. Es tremendo el asunto. Voy a ver primero la reacción, dije yo. Y entonces la escondí. Y miré que tuvo una reacción bastante rara. Pero ¿qué pasó? Ah, Señor, gracias porque le diste fuerte. Le hice fuerte, niño.
para salir de la idolatría y para sacar eso de su corazón y para que no esté molesto conmigo ni me eche de la casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y me fue y quemé a Santana. Ahí terminó Santana. Y sabe, cuando regresé a la casa, vi un espíritu ahí arriba en el aire. Y me dice, Señor, ese es el espíritu que se escondía detrás de Santana. Oiga, la idolatría es real. La idolatría es una abominación contra los mandamientos de Dios. No te harás, ¿cómo se llama? Animal, en ninguna semejanza. Lo que está arriba en el cielo, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las cargarás. En estos países abundan las procesiones. Dicen ellos que no las adoran, pero es mentira, las adoran, las cargan. No tienen que tener recuerdo de esas cosas. Dios es celoso y Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren, que lo adoren, que lo adoren. Yo no necesito andar cargando una imagen para venerar, para glorificar, para santificar el nombre de Dios. Simplemente lo llevo en mi corazón. Donde quiera que yo voy, Dios va conmigo por medio de la fe. Y así mismo es con usted. Que el Señor nos ayude, porque vivimos en medio de una generación maligna, perversa, una generación idólatra, una generación que lo puede matar a usted por causa de un ídolo. Vaya a quitar un ídolo a una gente en una procesión, lo matan a usted. Lo matan a usted. Que el Señor nos ayude a salir de la idolatría. Que el Señor nos ayude a ser como Elías. Si Jehová es Dios, caiga fuego del cielo y consuma todo este holocausto. Si el Señor, si yo soy siervo de Dios, soy hijo de Dios, caiga fuego del cielo y te consuma. Matías 50. ¿Qué era Elías? Un hombre, que era Juan el Bautista, un hombre revestido con el poder y el Espíritu. Era un hombre rudo y violento. ¡Generación de víboras! ¿A quién le gusta que le hablen así? No le decía nada bonito, era rudo. ¡Generación de víboras! Y le decía a Herodes, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Se lo decía de frente a frente. Herodes era rey de Jerusalén. Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y dice que Herodes lo escuchaba, quedaba perplejo, así como que dice, Dios me hace pensar. ¡No te es lícito! Se quedaba perplejo y dicen que lo escuchaba sin embargo de buena gana. ¿Qué manera? Miren, qué bendición del Espíritu de Dios. Lo escuchaba de buena gana. Llegaban los soldados y le pedían permiso, consejo a Juan el Bautista. Le decía, ¿y nosotros qué debemos hacer? Ustedes deben hacer lo que es justo, lo que es equitativo. Ustedes no deben tomar ventaja de que andan con el fusil o con el arma o maltratar a alguien, ni tomar ventaja de alguien. Ustedes no pueden sobornar, ustedes no pueden hacer lo que es indebido. Ustedes tienen que hacer lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios. Amén, aleluya. Hasta los soldados se acercaban a Juan el Bautista para pedirle consejos. Hasta la gente del gobierno venía para pedirle consejo a Juan el Bautista. Los gobernantes que no sabían cómo gobernar venían y pedían consejo de Juan el Bautista. Si tan solamente los gobernantes de la tierra pudieran escuchar el mensaje que está escondido en la palabra de Dios, que es la Biblia. Ya le han quitado las escuelas. Cuando yo estuve todavía se oraba en el colegio. Ahora ya está prohibido, no se puede hablar de la Biblia. Todo lo han hecho los gobernantes. Y el mundo está en un caos y no saben qué hacer, porque ellos mismos han transformado la sociedad
al quitarle al pueblo la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a volver a la senda antigua. Porque el Evangelio no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El Evangelio es el mismo. Amén, Y Juan aleluya. era un hombre rudo, violento. Decía la verdad tal como es. Tal como es. Y era efectivo en su Evangelio. Era un hombre rudo porque también en el tiempo en que le tocó vivir a Juan el Bautista, la gente era ruda. Ahora no tenemos que ser como Juan el Bautista. Ahora somos más pulidos. Somos más, ¿cómo se llama? Transformados. Hay más educación. En aquellos tiempos la situación era difícil y también los hombres eran difíciles. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén. Oye, Aleluya. una vez dice la palabra de Dios que Juan el Bautista era austero. Austero significa un hombre que no comía ni bebía. Solamente lo necesario. Hay algunos que son comelones. Era austero. Oiga, se le acercaron a Jesús y le dieron, Señor, ¿cómo es eso? Le dicen, mira, los discípulos de Juan el Bautista y los de los saduceos y fariseos ayunan, oran, ayunan, pero los tuyos no ayunan. Nosotros no ayunamos. ¿Qué pasa? No, Dios. Mientras ellos están con el esposo, que soy yo, no tienen por qué ayunar. Pero llegará el día en que el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Ahora nosotros somos un pueblo de oración y de ayuno. Juan el Bautista, un hombre de oración y de ayuno. Oiga, dice la palabra de Dios que hay generación de males que no salen solamente con oración y ayuno. Hay un secreto en el ayuno y en la oración. En el ayuno, cuando usted ayuna, usted se humilla delante de Dios. Amén. Usted reconoce la soberanía de Dios. Usted reconoce el poder de Dios. Cuando usted ayuna, usted se debilita más físicamente, pero su espíritu se fortalece. Amén, aleluya. Y Juan el Bautista era un hombre de oración y ayuno. Y en Isaías 58 el Señor nos invita a que nosotros debemos ayunar. No es este el ayuno que yo escogí, dice Isaías 58, 6. No es este el ayuno que yo escogí. Oiga, ¿y cuál es el ayuno que el Señor había escogido? Y ahí dice que quiten las presiones de incredulidad, que rompas los yugos, que den a los días a los presos, que den libertad a los que están cautivos. Sí, amén, aleluya. Y no es este el ayuno que yo escogí, que partas también tu pan con el hambriento, que albergues en tu casa a los que andan errantes, y que mira al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nosotros tenemos que tener un espíritu de oración y ayuno, pero también de misericordia. Porque hay hermanos que son solamente espíritus, pero no tienen compasión de nadie. No tienen compasión. Y nosotros tenemos que tener el poder de Dios. El Señor Jesús decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque me envía el Señor. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Sí, amén, aleluya. Para dar libertad, para anunciar el año agradable, para darle libertad a los que están oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre mí y al mismo tiempo que hacía los milagros, señales, maravillas, prodigio, pasaba por un lugar, miraba una universidad y le decía a la persona, ¿qué quieres que yo te haga? Señor, ¿qué persona? Está bien. Misericordia. Tenemos que hacer las dos cosas. Las dos cosas van de la mano. Yo no puedo ser hijo de Dios, decir que tengo una gran fe, mover montañas y carecer del amor de Dios. Porque ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos tres es el amor. El amor. El amor. Si yo tengo fe,
Si yo ofrezco mi bien para dar de comer a los pobres, de tal manera que todos coman, y si ofrezco mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Por lo tanto, el Evangelio es obras y acciones. Fe y acción. Fe y acción. Fe y acción. Donde vamos los hijos de Dios, llevamos buenas obras. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Mora en nosotros. Y donde quiera que vayamos, vemos necesidades. Y por medio de una oración tan sencilla, usted puede cambiar la vida de toda una familia. Por medio de una palabra de fe, usted puede cambiar la vida de una familia completa. Entonces, Juan el Bautista era un hombre austero, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre de convicción. Que el Señor nos ayude a tener estas características en la vida cristiana. Y también me llama la atención que Juan el Bautista, además de eso, dice la palabra de Dios que también, antes que se me olvide, era una antorcha que ardía y alumbraba. ¡Qué barbaridad! ¡Era una antorcha que ardía! Ese hombre tenía pasión. Pasión por lo que decía y por lo que hacía. Lo movía el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Ardía. Algo que lo consumía era ese fuego. Y la palabra de Dios, el mismo Juan el Bautista decía: yo os bautizo ciertamente con bautismo de arrepentimiento, yo os bautizo ciertamente con agua, pero viene uno que es más grande que yo, a quien no soy digno de siquiera saltar las cuerdas de sus zapatos. Viene uno que os bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa para no arder y alumbrar. Algo que arde, la mente muestra una pasión que lo consume y que lo mueve. Y todo lo que hace, lo hace porque está viviendo en su corazón. El Espíritu es un fuego de la vida de esa persona. Nosotros somos el fuego del Dios viviente. Amén. Nosotros somos la salsa. Amén, Que no se aleluya. quema, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque dice que Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Y nosotros somos la zarza que arde, no se consume. Estamos llenos del fuego, del poder de Dios, de la pasión de Dios. Que el Señor Dios nos ayude. Y una vez, más terminando, Juan el Bautista era una persona, ¿cómo se llama? Sencilla. ¿Sabe qué dijo Juan el Bautista? Decía él, mire, dice, nada recibe el hombre que no le haya sido dado del cielo. Y decía él, el que viene de arriba es sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Y decía, es necesario que yo mengue y que él crezca. Y decía él a los discípulos que estaban ahí con él, oigan, ustedes, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente se comenzó a ir con Jesús. Y ese qué razón. Este es el que yo les había dicho a ustedes. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él síganlo. A él síganlo. Ya no me tienen que seguir a mí. Hay en la actualidad todavía gente que sigue a Juan el Bautista y su doctrina. Pero ya no tenemos que seguir a Juan el Bautista, tenemos que seguir a algo mejor. Aleluya, amén. Que es el Señor, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Tenemos que seguirle a Él y nadie más. Gloria a Dios, aleluya. El nombre dado a los hombres por medio del
cual podamos ser salvos solamente por medio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede salvarse solamente por medio de Cristo. Y Juan el Bautista lo sabía y le decía, váyanse con él. Se requiere sencillez para quedarse solo. Porque Juan el Bautista tenía a sus discípulos. Y después dice, ya no es necesario que yo tenga discípulos. Váyanse con Jesús. Gloria a Dios por la sencillez. Y también tenía duda como nosotros. Para terminar, dice la palabra de Dios que lo echaron a la cárcel. Porque todos nacemos, sabemos cómo nacemos, cómo nacimos, porque ya nacimos. Pero no sabemos cómo vamos a morir. ¿Cómo va a morir usted? Yo no sé cómo voy a morir yo. No sé. Sé cómo nací. Porque me lo dijeron. Porque padre. Pero ¿cómo voy a morir? No me lo han dicho. Ni me lo dijeron. No sé. Y Juan el Bautista no sabía cómo iba a morir. Lo echaron preso. Y ahí lo tenían en una calaboza. Y viéndose en esa condición, él, sin discípulo y sin nada, mandó a decirle a Jesús, esperamos a otro. ¿Eres tú? O esperamos al otro. Entonces el Señor en ese tiempo que le preguntaron eso, dice que los ciegos ven, los cojos andan, los mudos andan, los ciegos reciben la vista, los muertos resucitan. Vayan y díganle a Juan que todas estas cosas son hechas y a los pobres les es anunciado el reino de Dios. Vayan, díganle. Y cuando eso pasó, Jesucristo no recriminó la duda de Juan, sino que dijo, Jesús, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Una caña movida por el viento, un hombre vestido con ropas delicadas. Los que están vestidos, dicen, con ropas delicadas en la casa de los reyes. Dice, ¿salieron a ver a un profeta? Sí, le dice, y mayor que el profeta. Porque de los nacidos de mujer no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño de ustedes es más grande que él. El más pequeño de ustedes es más grande que él. Porque nosotros estamos llamados, el mayor, servir al menor. Amén. El mayor, servir al menor. Ese es el principio de Dios escondido en su teología. El mayor servirá al menor. Entonces, ¿qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Era un hombre grande. Que el Señor nos ayude y que el Señor pueda tener ese concepto de usted y de mí también, porque somos la misma persona. Oiga, no ha nacido de los nacidos de mujer, no ha nacido alguien más grande que usted. De los nacidos de hombre y de mujer, no ha nacido nadie más grande que usted. Las mismas palabras que Dios le dice a Juan el Bautista son para nosotros también. Ahora entonces que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en gran manera. Que Dios te bendiga ricamente. Amén, gloria a Dios.